Nunca conocí a mi papá. Murió cuando yo tenía solo 3 años, dejando nada más que un puñado de fotos y un solo video de él abrazándome cuando era bebé. Mi nombre es Elizabeth y esta es mi historia. Crecer con mi mamá no fue fácil. Siempre tenía miedo de estar sola, pasando por novios más rápido de lo que podía aprender sus nombres. Era como una puerta giratoria de hombres. Cada uno se iba tan rápido como llegaba. La única estabilidad en mi vida vino de mi abuela, la mamá de mi mamá. Ella era mi roca, mi refugio seguro. Cada vez que las cosas se ponían demasiado caóticas en casa, que, a menudo, mi abuela entraba y me llevaba a su casa. Vamos, Elizabeth, decía, con una voz cálida y reconfortante, vamos a hacer algunas galletas. Esos fines de semana en casa de la abuela eran como entrar a un mundo diferente. En su casa siempre había tranquilidad, paz, sin gritos, sin portazos, sin hombres extraños tropezándose en medio de la noche. Solo yo y la abuela, horneando galletas, leyendo libros o cuidando su pequeño jardín. A menudo me preguntaba sobre los papás de mi papá. Mi mamá me dijo que habían cortado los lazos después de que él murió, desaprobando que ella siguiera adelante tan rápido, pero yo sospechaba que había más en la historia. Mamá no era exactamente confiable cuando se trataba de la verdad. La escuela era mi escape. Me lancé a mis estudios en parte porque disfrutaba aprendiendo, pero sobre todo porque era una distracción del caos en casa. Mamá rara vez estaba involucrada en mi educación o en cualquier otra cosa en mi vida. De hecho, aprendí a ser independiente por necesidad. Cuando tenía 10 años, ya cocinaba mis propias comidas, lavaba mi propia ropa y me ayudaba con la tarea. Mamá estaba demasiado ocupada persiguiendo su próxima relación como para preocuparse por cosas tan triviales. Todo cambió cuando cumplí 12 años. Mamá finalmente se casó con un hombre llamado Frank. Ella estaba en la luna, convencida de que él era su última oportunidad de ser feliz. Esto es todo, Lizzie, dijo efusivamente. Finalmente vamos a ser una familia real. Pero Frank tuvo otras ideas. Desde el primer día, dejó en claro que yo era un inconveniente, un recordatorio del pasado de mamá que preferiría olvidar. Escucha, niño, me gruñó la primera noche que me mudé, no quiero verte ni oírte, a menos que sea absolutamente necesario. Te quedas en tu habitación y te mantienes fuera de nuestro camino. Entendí que la vida bajo el gobierno de Frank estaba muy lejos de cualquier cosa que se pareciera a una familia real. Él gobernaba nuestra casa con mano de hierro. Fist y yo aprendimos rápidamente que el silencio y la invisibilidad eran mis mejores defensas. ¿Crees que puedes aprovecharte de nosotros?, gruñiría Frank. Te vas a ganar tu sustento, niña, y te lo ganarás. Lo hice. Cada centavo gastado en mí era contabilizado, y se esperaba que fuera pagado a través de tareas domésticas y calificaciones perfectas. Mientras mis compañeros lucían ropa nueva y los últimos teléfonos, yo arrastraba y me conformaba con el antiguo Nokia que mi abuela me había regalado. ¿Por qué no puedo tener ropa nueva como todos los demás?, me atreví a preguntarle a mamá. La respuesta fue rápida y desdeñosa: no podemos permitirnos eso. Lizzie, deberías estar agradecida por lo que tienes. Pero yo sabía mejor. Había visto los bolsos de diseñador que mamá traía a casa. Escuché los planes para las escapadas de fin de semana con Frank. Había dinero, pero no para mí en la escuela. Sobresalía como un pulgar adolorido, pero para mi sorpresa, mis compañeros de clase fueron amables. Nunca se burlaban de mí por mi ropa anticuada o mi teléfono viejo. En lugar de eso, a menudo hacían todo lo posible para ayudar. Oye, Liz, quiero que te lleven a casa, decía Sara, una chica de mi clase de matemáticas. Mi mamá me sonreía cálidamente desde el asiento del conductor. Un marcado contraste con la frialdad que recibía en casa. Aceptaba con gratitud, sabiendo que la alternativa era una larga caminata hasta casa. Mamá y Frank me habían dejado en claro que recogerme de la escuela no estaba en su lista de prioridades. Tienes 2 piernas, ¿no?, diría Frank. Usas M. En casa no había descanso. Frank tenía una lista interminable de tareas para que yo las completara: limpiar, cocinar, lavar la ropa. El trabajo nunca se detenía. Y Dios no lo quiera si trataba de tomar un descanso. ¿Qué crees que estás haciendo?, retumbaba la voz de Frank si me sorprendía sentada sin hacer nada. Siempre hay trabajo que hacer en esta casa. Las tareas debían completarse perfectamente y Frank revisaba regularmente mis calificaciones. Cualquier cosa menos que excelente era inaceptable. Una B menos, rugió un día, agitando mi boleta de calificaciones en mi cara. ¿Crees que eso es suficiente? Sin televisión durante una semana, y olvídate de ver a tus amiguitos. Asentí en silencio, luchando por contener las lágrimas. Los castigos eran duros, pero discutir solo empeoraba las cosas, así que me retiraba a mi habitación.
Enterraba mi cara en la almohada y dejaba que las lágrimas fluyeran en silencio. Los fines de semana en casa de la abuela se convirtieron en mis salvavidas, pero incluso esos estaban bajo amenaza. Frank había descubierto una nueva forma de castigo al negarme mis visitas a la casa de la abuela. No pasaste el examen de historia, decía con una sonrisa cruel. Parece que te quedarás en casa este fin de semana para estudiar. Me rompió el corazón mentirle a la abuela cuando llamó preocupada por mi ausencia. Lo siento, abuela, decía, forzando la alegría en mi voz. Tengo tanto trabajo escolar. Iré el próximo fin de semana, lo prometo. Pero el próximo fin de semana llegaría y Frank encontraría otra razón para mantenerme en casa. Era un círculo vicioso y me sentía incapaz de romperlo a medida que me acercaba a mi cumpleaños número 15. Tomé una decisión, necesitaba algo de independencia, alguna forma de escapar del control asfixiante en casa, así que solicité un trabajo en el restaurante local. Para mi sorpresa, Frank aprobó. Cuando empieces a contribuir, gruñó. El restaurante se convirtió en mi santuario. La dueña, una mujer de buen corazón llamada Marge, me tomó bajo su ala desde el primer día. Ella era todo lo que a mi madre no le importaba, atenta y genuinamente interesada en mi vida. A menudo me dejaba salir temprano, especialmente los fines de semana. Esas horas robadas con la abuela eran preciosas. Yo llegaba a su casa sin aliento y sonriendo, y ella me recibía con los brazos abiertos. Elizabeth, querida, qué agradable sorpresa, exclamaba abrazándome cálidamente. Nunca le dije a la abuela toda la verdad sobre la vida en casa. No podía soportar ver la preocupación en sus ojos, o peor aún, el riesgo de que confrontara a mamá y potencialmente perdiera mis derechos de visita por completo. Así que guardé mis luchas para mí misma, pintando una imagen más rosada que la realidad. Cuando se acercaba mi cumpleaños número 18, una pequeña chispa de esperanza parpadeó en mi pecho. Tal vez, solo tal vez, las cosas cambiarían. Tal vez mamá y Frank finalmente me verían como un adulto digno de respeto y amabilidad. Qué ingenua fui la mañana de mi cumpleaños número 18. Me desperté con una mezcla de emoción y aprensión. Me vestí con cuidado y me puse el traje más bonito que tenía. Me puse una blusa de una prima y una falda que encontré en una tienda de segunda mano. Respirando profundamente, salí de mi habitación, medio esperando globos o una pancarta de «Feliz cumpleaños». En su lugar, me encontré con la mirada fría de mamá. «Oh, bueno, ya estás despierta», dijo, con su voz carente de calidez. «Tengo noticias, estoy embarazada. Necesitaremos tu habitación para el bebé, puedes ir a donde quieras, pero ya no puedes quedarte aquí». Me quedé atónita. De todos los escenarios que había imaginado para mi cumpleaños número 18, esto ni siquiera estaba en la lista. «Pero esta es mi casa», tartamudeé, con la voz apenas por encima de un susurro. Los ojos de mamá se endurecieron. «Esta es mi casa, Elizabeth. Ha sido una carga para Frank durante demasiado tiempo. Necesito un ambiente tranquilo por mi embarazo». Francamente, lo estresaste. No podía creer lo que estaba escuchando. Una carga, una fuente de estrés, eso era todo lo que yo era para ellos. ¿A dónde se supone que debo ir? Ve a vivir con tu abuela, consigue un trabajo. No tengo dinero para la universidad, así que estás sola allí, pero espero que regreses diariamente para limpiar la casa mientras Frank está en el trabajo. No puedo hacerlo, con eso. Puso una bolsa empacada apresuradamente en mis manos y casi me empujó hacia la puerta. La cerradura hizo clic detrás de mí con una finalidad escalofriante. Me paré en el porche, con mis escasas posesiones a mis pies, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mi cumpleaños número 18, que debería haber sido una celebración, se había convertido en un desastre, como la basura de ayer. Caminé penosamente por el camino familiar hacia la casa de la abuela, con los ojos rojos e hinchados por el llanto, antes de que pudiera tocar la puerta. Se abrió y allí estaba la abuela, con el rostro iluminado al verme. «Elizabeth, feliz cumpleaños, querida», exclamó, abrazándome cálidamente. Luego notó mi rostro manchado de lágrimas y la bolsa a mis pies. Su expresión cambió a preocupación. «¿Qué pasa, cariño?». Rompí a sollozar de nuevo en su hombro mientras le contaba los eventos de la mañana. La abuela me escuchó. Enfrenté una mezcla de sorpresa y enojo con esa chica. «No puedo creer que le hiciera esto a su propia hija», murmuró, sacudiendo la cabeza. Luego, apretó mis hombros suavemente y dijo: «Bueno, siempre serás bienvenida aquí». Elizabeth siempre me hacía pasar. Fui recibido por el delicioso aroma de las galletas recién horneadas, mis favoritas, con chispas de chocolate. «Esperaba que vinieras hoy», dijo la abuela con un guiño. «Vamos a comer algo». Mientras me sentaba en la mesa de la cocina,
rodeada de todas mis delicias favoritas. Sentí que el nudo en mi pecho comenzaba a aflojarse. La abuela iba de un lado a otro, sirviéndome un vaso de leche y llenando un plato con galletas, mini sándwiches y fruta. Ahora, dijo sentándose frente a mí, no vamos a permitir que la tontería de tu madre arruine tu día especial. ¿Por qué no llamas a algunos de tus amigos? Haremos una pequeña fiesta aquí mismo, en el patio trasero. Abrumada por la gratitud, la abracé con fuerza antes de tomar mi teléfono. Al cabo de una hora, varios de mis compañeros de clase llegaron con regalos y cálidos deseos. El patio trasero pronto se llenó de risas y charlas. El olor a hamburguesas asadas y hot dogs flotaba en el aire mientras jugábamos. Compartíamos historias y simplemente disfrutábamos de la compañía mutua. Por primera vez en años, me sentí realmente celebrada mientras avanzaba la tarde. Hice viajes frecuentes a la casa para rellenar la jarra de la famosa limonada casera de la abuela. Durante uno de esos viajes, escuché a la abuela hablar por teléfono en la sala de estar. Sí, es cierto, ya es hora, dijo en voz baja pero firme. Creo que deberías venir lo más pronto posible. Mañana por la mañana sería perfecto. Me detuve, curioso por saber con quién estaba hablando y qué significaba eso de ya es hora, pero antes de que pudiera pensar más en ello, la escuché terminar la llamada. Bueno, te veré entonces. Gracias, dijo antes de colgar. Cuando entré a la sala con la jarra llena, la abuela estaba allí sonriendo como si nada hubiera pasado, divirtiéndose. A la mañana siguiente, después de mi cumpleaños, me desperté en la habitación de invitados de la abuela, sintiéndome más descansada que en años. Estaba ayudando a la abuela con los platos cuando alguien llamó a la puerta. Para mi total sorpresa, era mi mamá, Elizabeth. Beth, dijo con una voz inusualmente suave, ¿podemos hablar? Me quedé congelada, sin estar segura de cómo responder. La abuela me apretó suavemente el hombro y asintió, así que me hice a un lado para dejar entrar a mi mamá. Se veía diferente, más pequeña de alguna manera, y definitivamente nerviosa. En sus manos, sostenía un paquete envuelto para regalo. Lo siento por lo de ayer, comenzó mamá, recorriendo la habitación con la mirada. No sé qué me pasó. Aquí, te compré un regalo de cumpleaños. Tomé el paquete mecánicamente, demasiado aturdida para hablar. Por favor, Elizabeth, continuó mamá, su voz adoptando un tono suplicante. Vuelve a casa, podemos arreglar esto. La abuela, que había estado observando en silencio, habló entonces. Me alegra que hayas entrado en razón, querida, le dijo a mamá con un tono firme pero no cruel. Pero me temo que ya es demasiado tarde para cambiar las cosas. Mamá abrió la boca para discutir, pero en ese momento se abrió la puerta principal. Una pareja de ancianos entró, y vi como todo el color desaparecía del rostro de mi mamá. Hola, Elizabeth, dijo la mujer cálidamente. Sus ojos se arrugaron en las comisuras. Feliz cumpleaños atrasado. El hombre a su lado sonrió y agregó, nosotros. He estado esperando mucho tiempo para conocerte, cariño. La abuela dio un paso adelante. Elizabeth, estos son tus abuelos paternos, les pedí que vinieran. Mi mente daba vueltas, los abuelos que nunca había conocido, los que mamá siempre dijo que no querían tener nada que ver conmigo, estaban aquí, y la abuela los había invitado. Me envolvieron en un cálido abrazo, y me encontré relajándome instintivamente en sus brazos. Tenemos mucho que decirte, Elizabeth, dijo mi abuelo con voz suave pero firme, empezando con la verdad sobre tu hogar. Durante la siguiente hora, desentrañaron una historia que me dejó sin palabras. La casa en la que crecí, de la que ayer mismo me habían echado sin contemplaciones, en realidad me pertenecía. Me la había dejado mi papá, y mis abuelos paternos la habían puesto a mi nombre después de su muerte. A tu madre se le permitió vivir allí contigo, explicó mi abuela, lanzando una mirada fija a mamá, quien pareció encogerse bajo su mirada. Pero ahora que tienes 18 años, es tu decisión quién vive allí. Me senté ahí, tratando de procesar esta bomba. Todos esos años de sentirme como una carga, de que me dijeran que debería estar agradecida por tener un techo sobre mi cabeza, y resulta que la casa había sido mía todo el tiempo. ¿Soy dueña de la casa?, tartamudeé, mientras mi mente luchaba por captar esta nueva realidad. Mis abuelos asintieron, mientras mamá se quedaba en silencio. Yo seguía en shock por la revelación sobre la casa, cuando mi abuela paterna tomó mi mano suavemente. Hay más, Elizabeth, dijo con voz suave pero firme. Mi abuelo asintió, con los ojos llenos de una mezcla de tristeza y resolución. Le hemos estado enviando a tu madre una asignación mensual desde que tu padre falleció, explicó.
Estaba destinada a cubrir tus gastos, ropa, útiles escolares, cualquier cosa que necesitaras. Me quedé boquiabierta. Todos esos años usando ropa de segunda mano y escuchando que no podíamos permitirnos cosas nuevas, y ellos lo tenían todo. Ha sido una mentira. Queríamos ser parte de tu vida, ayudarte a criarte, continuó mi abuela, pero tu madre estaba en contra. Miré a mamá, que estaba parada en la esquina de la habitación. Su rostro era una máscara de incomodidad y vergüenza. No queríamos causar problemas, agregó mi abuelo, así que nos mantuvimos en contacto a través de tu abuela. Ella nos ha estado enviando fotos y actualizaciones sobre ti todos estos años. La abuela asintió, apretando mi hombro con apoyo. Y eso no es todo, dijo mi abuela. Hemos estado ahorrando para tu educación universitaria. Le dimos el dinero a tu madre para que lo apartara para ti. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Dinero para la universidad, repetí, apenas por encima de un susurro. Me volví hacia mamá, que ahora estaba visiblemente incómoda. Me dijiste que no había dinero para la universidad, me dijiste que estaba sola. La habitación quedó en completo silencio, todos los ojos fijos en mi madre. Ella abrió y cerró la boca varias veces, pero no salieron palabras. Finalmente, la abuela habló con su voz severa de siempre, dile la verdad, Amanda. Le debes eso. El rostro de mamá recorrió varios tonos de rojo y blanco. Yo, tartamudeó mamá, luego respiró hondo. Frank y yo gastamos el dinero. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me sentía como si estuviera en un sueño surrealista, o más bien en una pesadilla. Hiciste que, la voz de mi abuela paterna cortó el silencio como un cuchillo. Mamá se estremeció. Lo necesitábamos, compramos un auto, soltó finalmente. ¿Un auto?, repitió incrédulo mi abuelo. Un auto de lujo, agregó mamá, como si eso lo mejorara de alguna manera. Lo necesitábamos, las apariencias en el trabajo de Frank son importantes, ya sabes. La miré, incapaz de comprender el nivel de egoísmo y engaño. Todos esos años de escatimar y ahorrar, de que me dijeran que era una carga, y habían estado viviendo con dinero destinado a mí. La habitación cayó en un silencio atónito mientras la magnitud de la traición de mi madre se hundía. Sentí una oleada de ira surgir dentro de mí, ardiente y feroz. Eres un fraude, escupí, mi voz temblando de rabia. Me echaste de mi propia casa después de robarme a ciegas durante años. Los ojos de mamá se abrieron como platos y levantó las manos a la defensiva. No, no, Elizabeth, has entendido mal todo, suplicó. Iba a sorprenderte por tu cumpleaños, iba a contarte sobre la casa y el dinero. No pude evitarlo, dejé escapar una risa amarga. Oh, me sorprendiste bien, dije, mi voz llena de sarcasmo. Echarme en mi cumpleaños número 18 fue toda una sorpresa. Felicidades, mamá. Misión cumplida. Mi abuelo paterno dio un paso adelante, su rostro severo. Amanda, dijo dirigiéndose a mi madre, necesitas devolver el dinero de la educación de Elizabeth inmediatamente. El rostro de mamá se contrajo con ira. No voy a dar nada a cambio, gritó. ¿Tienes idea de lo difícil que ha sido criarla por mi cuenta? Ese dinero es una compensación por todo lo que he hecho. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Lo has hecho?, repetí con incredulidad. ¿Te refieres a descuidarme, hacerme sentir como una carga y robarme? Mamá se volvió hacia mí con los ojos desorbitados. Elizabeth, deja de decir tonterías y vuelve a casa ahora mismo, exigió. Algo dentro de mí se rompió. Es mi casa y quiero que tú y Frank se vayan, ahora. La cara de mamá se arrugó y señaló su estómago. Pero estoy embarazada, gimió. No puedes echarnos, ¿a dónde iremos? La miré, realmente la miré, y no sentí nada. Ni simpatía, ni culpa, solo un profundo cansancio. Pude ver que, aunque su embarazo podría ser real, sus lágrimas no eran más que otra táctica de manipulación. Eso no es mi problema, dije en voz baja. Debiste haber pensado en eso antes de robarme mi futuro. La abuela dio un paso adelante y puso su brazo sobre mis hombros. Creo que es hora de que te vayas, Amanda, dijo con firmeza. Ya has hecho suficiente daño. Mientras mamá continuaba sollozando y suplicando, mis abuelos paternos intercambiaron una mirada. Emprenderemos acciones legales para recuperar los fondos robados, dijo mi abuelo, y ayudaremos a Elizabeth a asegurar su propiedad.
Vi cómo el rostro de mi madre alternaba entre el shock, la ira y el miedo, por primera vez. La vi por lo que realmente era, no la madre amorosa que siempre había anhelado, sino una mujer egoísta y manipuladora que había puesto sus propios deseos por encima del bienestar de su hija. Las semanas después de esa confrontación fatídica fueron un torbellino de consultas legales, trámites y agitación emocional. Con el apoyo de mis abuelos, encontré la fuerza para defenderme y buscar justicia. Presentamos varias demandas, una para obtener compensación por daños morales, otra por el mal uso de la asignación mensual que mis abuelos paternos me habían estado enviando, y una tercera para la devolución de mi fondo universitario. Cada documento que firmaba lo sentía como un paso más hacia la recuperación de mi vida. La demanda más difícil de presentar fue la notificación de desalojo para mamá y Frank. A pesar de todo, una pequeña parte de mí aún dudaba si estaba haciendo lo correcto. No los dejarás sin hogar, Elizabeth. Me tranquilizó la abuela al notar mis dudas. Ellos son los adultos que tomaron sus decisiones. Ahora es momento de que tú tomes las tuyas. La audiencia judicial llegó demasiado rápido. Me senté en la sala del tribunal con el estómago hecho un nudo mientras el juez revisaba nuestro caso. Mamá y Frank se sentaron al otro lado, lanzándome miradas venenosas. Mientras el juez comenzaba a hablar, contuve la respiración. En el caso de Elizabeth contra Amanda y Frank Thompson, este tribunal falla a favor de la demandante, Elizabeth. El alivio que sentí fue indescriptible. El juez continuó detallando la decisión del tribunal: compensación total por daños morales, reembolso de todos los fondos mal utilizados, devolución de mi fondo universitario y el desalojo de mamá y Frank de mi casa. Vi cómo el rostro de mamá se torcía de ira. Se puso de pie, gritando obscenidades, mientras Frank se quedaba sentado a su lado, con cara de piedra. Su mejor amiga los escoltó afuera. Las últimas palabras de mamá resonaron en mis oídos: mocosa desagradecida. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Esas palabras, que antes me herían, ya no tenían poder sobre mí. Yo sabía la verdad, y ningún sentimiento de culpa podría cambiar eso. Las siguientes semanas fueron un frenesí de actividad. Mamá y Frank se mudaron y dejaron la casa en un estado de desorden. Fue catártico, en cierto modo, limpiar y reorganizar, borrando los rastros de su presencia en mi vida. Con mis fondos recién recuperados, pude inscribirme en una prestigiosa universidad en otra ciudad. El día que recibí mi carta de aceptación, lloré de alegría, algo que no había hecho en años. Mientras pedaleaba hacia la universidad, no pude evitar reflexionar sobre el torbellino de cambios en mi vida en tan solo unos meses. Había pasado de ser una adolescente abandonada a ser propietaria de una casa y estudiante universitaria, con una familia que me apoyaba. El día de mi partida fue agridulce. Abracé a la abuela con fuerza y le prometí que la llamaría con frecuencia. No te preocupes por la casa, me aseguró. Yo estaré pendiente de todo mientras no estés. Mis abuelos paternos me llevaron a mi nuevo campus y me ayudaron a mudarme a mi dormitorio. Nos despedimos. Mi abuelo puso una pequeña caja en mi mano. Es de tu padre, me explicó. Pensamos que deberías tenerla. Dentro había un hermoso reloj grabado con las palabras: el tiempo revela la verdad. Qué apropiado, pensé, considerando los acontecimientos recientes. Cuando me instalé en la universidad, me encontré prosperando, libre del estrés constante y la negatividad de mi antigua vida. Descubrí una pasión por el aprendizaje y una confianza que nunca supe que poseía. Hice nuevos amigos, me uní a clubes e incluso comencé a ser voluntaria en un pequeño centro juvenil, con la esperanza de ayudar a otros niños que pudieran estar en situaciones similares a las que yo había experimentado. A lo largo de todo esto, mantuve un contacto cercano con ambos grupos de abuelos. Las visitas de fin de semana a casa se convirtieron en algo que esperaba, llenas de risas y el amor de una verdadera familia. En cuanto a mamá y Frank, escuché a través de la gente que se habían mudado a otro estado. Mamá había dado a luz a una niña. Una parte de mí sintió una punzada de simpatía por mi media hermana, esperando que no terminara en lo mismo que yo, pero sabía que no era mi responsabilidad. Tenía mi propia vida para vivir ahora.